Continuando con los conectores, estos se utilizan para realizar conexiones entre distintas partes que pueden ser de tipo consecutivas, pueden ser causales o que faciliten el resumen de la información. Entonces tenemos formas de organizaciones textuales como la enumeración, la comparación, la consecuencia y la cronológica. Ahora vamos a pasar a dar los ejemplos. Si nosotros nos referimos a la enumeración, podemos utilizar los conectores en primer lugar. Por otro lado, además de comparación, de igual modo, de forma similar o igualmente. Y de causa y consecuencia, por tanto, así pues, por consiguiente. Y cronológica, al principio, más adelante y después. Siempre tenemos que tener en cuenta los conectores, ya que esto a nosotros nos va a permitir poder conectar un párrafo con otro y que el texto tenga un sentido, una coherencia y tenga una cohesión. Ahora bien, vamos a trabajar con lo que es la estructura base del texto expositivo. Un texto expositivo tiene una introducción, que no debemos olvidar, tiene un desarrollo y tiene una conclusión. Si nosotros nos referimos a la introducción, en ella se da a conocer el tema del texto, se va a exponer en sí el propósito que tiene este autor, los procedimientos a seguir y los hechos que se van a desarrollar. Entonces, debe siempre predominar un tono ameno y sugerente con el objeto de despertar, digamos, el interés del lector. Por otro lado tenemos el desarrollo. Se ordena esto lógicamente todas las ideas de acuerdo, digamos, al tipo de organización expositiva que acoja. Entonces, se establece, digamos, un análisis del objetivo de los hechos, proporcionando datos, proporcionando ejemplos y distintos puntos de vista sobre el tema. Y por último también tenemos la conclusión, en donde es una breve, digamos, síntesis de lo que se expuso en párrafos anteriores. Entonces, en ella se va a recapitular, se va a organizar todo, digamos, lo más relevante que se ha tratado el tema y se entrega una conclusión que es derivada de lo anterior. Entonces, aquí se puede plantear una opinión. Entonces, también es posible que esto incluya sugerencias y proyección. Entonces, no debemos olvidar que la introducción es la parte inicial del texto y la que presenta el tema de la exposición. Y el desarrollo es la parte del texto que expone, que va a explicar, que va a aclarar y que va a ejemplificar, escribe, analiza, narra o informa. Y la conclusión o en el final es la parte que se va a terminar el texto en la que se va a sintetizar todos los temas trabajados anteriormente. Entonces, en los párrafos anteriores, al final, en la conclusión, se va a trabajar todo de una manera como una síntesis. Prosiguiendo nosotros con la guía dispositiva, tenemos un ejemplo de los tiburones. Entonces, los tiburones pueden ser grandes predadores marinos como un esqueleto cartilaginoso y múltiples agallas. Las agallas están a los lados o debajo de la cabeza. Los tiburones tienen varias hileras de dientes en la boca. Estos predadores pueden ser de varios tamaños, desde especies pequeñas de las más profundidades marinas a los tiburones ballena. Este tiburón es el mayor de los peces. Se cree que puede tener una longitud de 18 metros y se alimenta únicamente de plancton. Algunos de los tiburones más grandes, en especial el tiburón blanco, son homeotérmicos, es decir, capaces de mantener su cuerpo más caliente que las temperaturas del agua. A pesar de ser considerado animal peligroso, rara vez ataca a los humanos. Entonces, este tipo de texto tiene una introducción, tiene un desarrollo y tiene una conclusión. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta este texto, comienza diciendo los tiburones y termina en la boca. Entonces, esta parte
está mencionando las características del tiburón, entonces nos está dando a nosotros una pequeña introducción de lo que nosotros se va a trabajar dentro del texto. Y el desarrollo es toda esta parte, hasta agua. Esto menciona toda la característica, la alimentación del tiburón, lo que es capaz el tiburón. Entonces esto vendría a ser el desarrollo. Y la conclusión es el último párrafo donde menciona que este animal es peligroso, rara vez ataca a los humanos. Entonces una pequeña conclusión del texto. Para que ustedes más o menos tengan una idea de cómo se separan tanto la introducción, el desarrollo y la conclusión. Ahora bien, por otro lado, nosotros tenemos siempre que hacer una lectura comprensiva porque como leo, yo quiero saber cómo leo para comprender. Entonces, los pasos que hay que realizar, que hay que tener en cuenta, es lo siguiente. Hay que hacer una lectura rápida y una lectura global del paratexto, que en otra guía vamos a poder hablar de la definición del paratexto. También hay que tener en cuenta el primer párrafo que va a introducir al tema general y del último que lo concluye, que vendría a ser la conclusión. Número 2, hay que hacer una lectura analítica reflexiva de este texto. Hay que leer, digamos, detenidamente cada párrafo, buscar el significado de las palabras que son desconocidas, subrayar las ideas principales para encontrarla después de leer cada párrafo. Sí o sí hay que leer cada párrafo para sacar las ideas principales. Entonces, puesto se puede darnos nosotros la siguiente pregunta. ¿De qué trata este párrafo? ¿Cuál es la información más importante del párrafo? También tenemos que tener en cuenta el título de cada párrafo. El título debe ser breve y debe reflejar el tema de cada párrafo. Entonces, ahora bien, como habíamos mencionado anteriormente, vamos a trabajar lo que es el paratexto. El paratexto son estas expresiones que son escritas y visuales y que van a acompañar al texto principal. Entonces, cumplen la función de informar y va a servir, digamos, al lector para mejorar la comprensión de este texto escrito. Entonces, en algunos casos, suma información y en otros aclaran, reiteran y van a sintetizar. Entonces, son paratextos. Hay que tener en cuenta acá los títulos, los subtítulos, los epígrafes, las fotografías, los gráficos, los dibujos, las referencias bibliográficas, la nota de pie y página. Para ejemplificar, acá he introducido un ejemplo donde nosotros podemos ver el título que dice envenenamiento por contactos directos con ranas venenosas. Tenemos un pequeño subtítulo que también forma parte del paratexto y tenemos imágenes y la foto y cada imagen acá tiene un epígrafe. Entonces, acá en modo de ejemplo para que ustedes tengan en cuenta que el paratexto a nosotros nos permite ya introducir ni saber de qué va a tratar este texto. Entonces yo, al haber visto que decía envenenamiento por contacto directo con ranas venenosas, ya tenía yo una idea de lo que iba a tratar este tipo de texto y este tema, del tema que estaba por hablar de las ranas. Entonces, siempre hay que tener en cuenta. Otro ejemplo acá tenemos Brasil, que vendría a ser el título, y tenemos un gráfico que es la bandera de Brasil. Entonces, a mí, viendo ya el título, obviamente, que ya me está deduciendo que se va a tratar el tema todo. Entonces yo, al mirar el dibujo, puedo decir que acá vamos a hablar de este país y vamos a hablar de cómo está poblado, vamos a hablar también, hacer una pequeña conclusión y teniendo en cuenta nosotros el paratexto, porque esto ya nos introduce a nosotros al conocer de lo que va a tratar este tema. También tenemos en cuenta acá, ve que usa los conectores, principalmente, por último, que viene a ser el final, el cierre del texto viene a ser la conclusión. Prosiguiendo nosotros con el tema, tenemos que hablar de los recursos explicativos. Tenemos definición,
Por un lado tenemos la ejemplificación, tenemos la reformulación, tenemos la comparación y tenemos la clasificación. Nosotros al hablar de la definición, estamos hablando que se proporciona al receptor el significado de un término o de una, digamos, expresión. En las definiciones, las especificaciones pueden tener la forma de descripción, que ya vamos a ver entonces enseguida algunos ejemplos de esto. También tenemos la ejemplificación, que habla que es mediante un ejemplo se hace un concepto, digamos, más abstracto y más concreto. Entonces, es decir, dar un caso concreto que corresponda a lo explicado. La reformulación se expresa el mismo concepto de diferentes formas para que se entienda. Y de comparación, podemos decir nosotros que se relacionan dos objetos por su semejanza para, digamos, lograr la comprensión del significado de un objeto desconocido a través de otro objeto que es conocido. Entonces acá podemos decir, relacionan dos o más conceptos, sea por similitud o diferencia. Y por último tenemos también relación. Se incluye el concepto dentro de una categoría determinada. Otra como también que no está acá en estos recursos son las imágenes o las ilustraciones. Estas van a complementar la información textual, que son los dibujos, la fotografía, los cuadros, entre otras cosas. Está bien. Acá tenemos definición, se proporciona al receptor el significado de un término, digamos, como decíamos antes. Entonces tenemos como ejemplo, la naranja es una fruta cítrica de color naranja y cáscara rugosa. Se divide en gajos y tienen semillas en su interior. Y la ejemplificación, mediante un ejemplo, se hace un concepto abstracto. Acá tenemos como ejemplo, el amor es grande sentimiento, el amor de madre es el más grande. También tenemos de comparación, se relacionan dos objetos por su semejanza y, como decíamos, imagen completa la información textual. Acá tenemos dos tipos de ejemplos que se pueden ver. Ahora bien, ahora sí, empecemos nosotros a trabajar todo el conocimiento que hemos adquirido, realizando las siguientes actividades que serán explicadas y mediante esta semana se mandarán las copias para que ustedes realicen en sus casas. Comencemos. Acá tenemos un texto que se llama el puma. Si nosotros trabajamos el paratexto, podemos decir que el texto se va a tratar del puma porque tenemos el título y tenemos un gráfico que ya nos está señalando esto. Entonces hay que tener en cuenta. Las consignas que tienen que ustedes realizar es buscar en el diccionario el significado de las palabras que ustedes desconozcan, que no sepan lo que significa. Entonces también tienen que observar lo que es el paratexto, el título y las ilustraciones y para que sirva su lectura. Entonces, el título sintetiza el tema general. Después deben subrayar en el texto la definición de puma. La otra consigna es ¿cuál fue la intención del autor? Subraya la respuesta correcta, información, convencer, expresar sentimiento. En relación con la intención del autor, ¿qué función del lenguaje predomina? Otra de los puntos es, ¿qué término específico se utilizan? Subráyalo. Este es un texto, subraya las opciones correctas, publicitaria, expositiva, explicativa y literaria. ¿Cuántos párrafos tiene el texto El Puma? Enumérelo. ¿Cómo reconociste los párrafos? Esto tienen que ustedes completar. Otra de las ideas que tienen acá que realizar, de los temas, digamos, de las actividades, es completar con estas palabras los faltantes aquí. Y acá tiene que completar las definiciones que ya trabajamos anteriormente. Entonces, esto tienen que realizarlo. En estos días estaré mandando las copias para que ustedes realicen en la casa y puedan presentarlos cuando volvamos a clase.
Y nunca deben olvidar que lo maravilloso de aprender algo es que nadie puede arrebatarlo. Así que siempre tengan en cuenta que siempre todo lo que ustedes aprendan, siempre van a quedar con ustedes y siempre tienen que seguir estudiando, seguir leyendo. Y si tienen alguna duda sobre las actividades, sobre el tema, no duden en consultarme, enviarme un mensaje y bueno, yo le estaré contestando para resolverle a ustedes o ayudarle con sus actividades. Entonces,